Bueno, vamos con el siguiente tema. Ya habíamos visto en la clase pasada lo que era la diferencia entre distancia, desplazamiento, posición y trayectoria, ¿no? Ahora vamos a abordar lo que es rapidez y velocidad. Pareciera que es lo mismo, sin embargo hay una sutil diferencia muy clara. Vamos a comenzar pensando otra vez en un viaje que se lleva a cabo desde la ciudad de Chautla de Tapia hacia la ciudad de Puebla. Como tú sabes, el camino pues es bastante difícil en algunos momentos. Entonces empieza por aquí, llegas a una ciudad, otro pueblito, curvas, curvas, subida, bajada, hasta que llegas aquí. Lo cierto es que el recorrido que tú haces de Chiautla a Puebla no lo haces a la misma velocidad o a la misma rapidez. Ahorita vamos a hablar las diferencias, pero por el momento trataremos de pensar que son lo mismo, ¿no? Entonces, el velocímetro del carro nunca va a marcar lo mismo, nunca va a ser constante. Es decir, en tramos rectos pues va a ir bastante rápido. Sin embargo, cuando se atraviesan curvas o un terreno bastante más escabroso o con daños, pues obviamente va a ir más despacito. Incluso cuando atraviesa un tope o una serie de topes, pues el automóvil se tiene que detener. Incluso si llegas por aquí a una tienda de conveniencia o necesitas ir a un lugar para pues hacer lo que se tiene que hacer, pues el automóvil se tiene que detener, ¿cierto? Es decir, está en ceros y después reanuda su camino. Lo que quiero dar a entender es que difícilmente en un trayecto tan largo como este, que son aproximadamente unos 150 kilómetros, ¿ok? En esos 150 kilómetros nunca vas a ir siempre a la misma velocidad. Sin embargo, existe algo llamado rapidez media. La rapidez media es una manera muy rápida en la que nosotros podemos estimar el aproximado de la rapidez con la cual se mueve un móvil de un punto A un punto B. Y la fórmula de rapidez media es distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, ¿sí? Es decir, no me importa si aquí iba muy rápido, si aquí se detuvo, si aquí otra vez fue rápido, si aquí iba medio lento, medio rápido, o sea, no me importa esos cambios de velocidad. Lo que me importa es toda la distancia que recorrió desde el punto A al punto B, pero también me importa el tiempo que se hizo, ¿no? Supongamos que este viaje lo hizo, digamos, en unas 2 horas, ¿no? Entonces, para nuestro propósito, nuestra rapidez media, como dice acá, B, con una línea horizontal que indica la media, va a ser, dice ahí, la distancia, 250 kilómetros, entre el tiempo total, que fueron 2 horas, ¿correcto? 150 entre 2 da 75 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces la rapidez media solamente le importa el total, tanto de la distancia entre el tiempo. Nota que nos dio un resultado de 75 kilómetros por hora, pero si tú eres observador, si vas de copiloto, te darás cuenta de que rara vez llegamos a esta velocidad. O sea, o va en 0, o va en 50, o en 120 a veces, o va en 100, pero pocas veces está en 75. Lo cierto es que si alguien se propusiera sin cambios de velocidades ir desde esta ciudad a la otra a 75 kilómetros por hora, se haría exactamente 2 horas. De eso no cabe duda, si le fuera posible, lo cual es imposible en la práctica, ¿no? Pero si le fuera posible, sí, tardaría exactamente 2 horas, sin hacer esos cambios de velocidad tan bruscos que hay en un trayecto común y corriente. Bueno, lo que nos importa ahora, sin embargo, es hablar acerca de rapidez media y velocidad media. Vamos para esto a hablar acerca de la diferencia entre rapidez y, vamos a poner una raya por acá, velocidad. Sí, aunque hay, este, digamos que aunque hay rapidez media, también hay velocidad media, bajo el mismo concepto, ¿no? Distancias totales, tiempos totales y en el caso de velocidad, pues va a ser desplazamiento. Nota, la rapidez, como dijimos en el ejemplo pasado, lo cual fue muy sencillo de entender, a mi parecer, se define como, bueno, primero se escribe como B. Si es media, se le pone una rayita, ¿no? Pero si no, pues lo podemos dejar así. Si es rapidez, sencillamente, es la división entre la distancia y el tiempo.
¿ok? Mientras que la velocidad se denotará por una v, ojo, vector igual a desplazamiento, vector, entre el tiempo, ¿sí? Desde ahí tú ya puedes darte cuenta de que son diferentes, ¿sí? Porque nosotros ya hemos trabajado con vectores. Y si tú recuerdas todo el rollo que aventamos de vectores, son muchas cosas las que tenemos que recordar para poder trabajar con esos vectores. Puede volverse un poco caótico, ¿sí? Bien, la rapidez se dice, por tanto, que es una cantidad escalar, es decir, basta con un número, como hace rato, 75 kilómetros por hora, ¿ok? Es decir, tengo el número y tengo la unidad de medida o la magnitud física, ¿no? Tengo la magnitud y tengo la unidad de medida. Mientras que la velocidad es una cantidad vectorial. Como dijimos, es un vector. Entonces, un vector, como sabes, necesita de magnitud, dirección y sentido. Esos 75 kilómetros por hora me indican únicamente qué tan rápido iba ese automóvil en un trayecto promedio, ¿no? Pero si yo quiero un vector de 75 kilómetros por hora, yo necesito otras cosas, ¿no? Es decir, vamos a otra página. Para hablar de un vector, para empezar, necesito hablar de un sistema de referencia. ¿Ok? Ahora, yo quiero colocar un vector v de tal manera que tenga 75 kilómetros por hora. ¿Dónde lo ubico? Pues con esta información no puedo saberlo. Porque, por ejemplo, esos 75 kilómetros por hora podrían estar aquí. Es decir, que este vector de velocidad se estaría dirigiendo sobre el eje X. En ese caso, el vector velocidad sería b, ay, perdón, déjenme cambiar el lápiz. Ok, b, vector, sería el vector 75 kilómetros por hora, 0, y ese sería este vector en rojo, b1, por decirlo así. Pero ese vector también podría ir hacia el lado contrario. Déjenme ocupar esta. ¿Sí? Un vector con la misma magnitud, igual de grande, pero con una dirección diferente. En este caso, el vector b sub 2, ¿cómo se escribiría? Pues fácil, menos 75 kilómetros por hora, 0, ¿sí? Porque no tiene componente del eje Y. Pero también ese vector podría ser este de acá, con la misma magnitud, pero una dirección diferente. Sería igual de grande que los otros, pero sería un B3 vector igual a 0, no hay componente X, menos 75 kilómetros por hora. ¿Sí? Para hablar de un vector velocidad, bueno, esto de acá no es un vector, porque no tengo coordenadas. Necesitaría, en todo caso, cambiar las coordenadas, y, bueno, o sea, B, que aquí yo puedo cambiar a coordenadas polares, ¿no? Estas son cartesianas y puedo cambiarlas a polares. ¿Cuáles serían las coordenadas polares? Pues bien fácil, sería 75 kilómetros por hora. Voy a obviar eso porque ya no me cabe. ¿Qué ángulo sería? Pues el ángulo de 0 grados, porque está acostado sobre el eje X. Este sería de 75, pero el ángulo sería, sin embargo, de pi, porque estaría acostado sobre el eje X negativo. Pi o 180, lo que tú quieras. Y este en coordenadas polares sería el vector 75, porque esa es su magnitud del vector, mientras que la dirección sería de... Hay opciones, ¿no? Radianes o grados. Si lo ponemos en grados sería 270 grados. ¿Ok? Entonces, decir solamente 75 kilómetros por hora no basta para hablar acerca de un vector, ya sea que necesite magnitud y dirección o necesito dos componentes si estoy hablando del plano. Si fuera el espacio necesitaría 3. Pero bueno, entonces la diferencia es bien clara
Bueno, yo espero que con esto la diferencia quede bien clara entre lo que es la rapidez y la velocidad. La rapidez solamente es una magnitud y su unidad de medida. Y la velocidad se trata de un vector, ¿de acuerdo? Porque parte de lo que es el vector desplazamiento. Desplazamiento tiene un vector y si tú lo divides entre el tiempo, pues te da otro. Obviamente aquí en el ejemplo, la velocidad la pude incluso haber puesto pues en medio, ¿sí? Por aquí podría estar el vector velocidad. Obviamente pues ya de este lado tendríamos que calcular un cierto ángulo y pues también aquí la magnitud sería de 75. Pero bueno, cumple con las características de un vector. Por lo tanto, la diferencia entre rapidez y velocidad es que uno es un escalar, otro es un vector. Uno se calcula con la distancia y el otro se calcula con el desplazamiento. Bien, ojo, repetimos, la rapidez media se trata de todo el trayecto dividido entre todo el tiempo. Sin embargo, vamos a ver ahorita lo que es la rapidez y la velocidad. Pero, ok, bueno, vamos a ver primero un ejemplo antes de proseguir con esa diferencia. Dice, un golfista logra un hoyo de 3 segundos después de que golpee la pelota, perdón. Si esta viajó con una rapidez media de 0.8 metros por segundo, ¿a qué distancia estaba el hoyo? O sea, es claro que la pelota no va a ir siempre a la misma velocidad, pero pues podemos calcular una media y de ahí podemos calcular en la distancia, siempre y cuando recordemos la fórmula de velocidad media. Velocidad media es igual a distancia entre el tiempo. Y de aquí nos pregunta la distancia. Significa que lo que debo de hacer es despejar de esta ecuación por la fórmula de la distancia. Y esto es igual a la velocidad media multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, la distancia va a ser la velocidad media de 0.8 metros por segundo multiplicada por el tiempo. Y el tiempo es de, dice aquí, 3 segundos. O sea, golpea la pelota y 3 segundos llega a donde está el hoyo. Aquí se tardó 3 segundos en hacer este recorrido. Entonces 3 segundos. Si multiplicamos esto, 3 por 8, 24, o sea, 2.4. Segundos con segundos se cancelan porque multiplica y divide y sobreviven los metros. Pues sí, la distancia se mide en metros, ¿no? Entonces, pues esa es la respuesta, 2.4 metros. Ojo, ocupamos la fórmula de velocidad media y solamente requerimos un despeje y llegamos a la respuesta. Ahora sí, lo que me interesa es lo siguiente. Dice aquí, debemos distinguir claramente entre la cantidad escalar rapidez y su contraparte direccional, la velocidad. Esto es fácil si recordamos la diferencia entre distancia y desplazamiento. Como recordatorio, la velocidad, que no es un vector, es desplazamiento entre tiempo, mientras que la velocidad, que sí es un vector, está relacionada con el desplazamiento entre el tiempo. Recuerda que el desplazamiento es la posición final, x final, por ejemplo, menos x inicial, ¿sí? Y eso tiene consecuencias bastante chistosas. Por ejemplo, a lo mejor no lo platicamos, pero digamos que si yo tengo un corredor que da una vuelta completa a una pista de tartán, la distancia que recorre son 400 metros, porque eso es lo que aproximadamente vale una pista de tartán en su circunferencia. Mientras que el desplazamiento es de 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque si dio una vuelta completa, significa que el inicio y el final del recorrido coinciden. Entonces, esta diferencia de la posición final menos la inicial, pues fue exactamente la misma, porque donde empezó es lo mismo donde terminó, y esto pues te va a dar un 0. O sea, en términos generales no se desplazó nada. El desplazamiento es como si cerraras los ojos. Es decir, ves dónde empieza, cierras los ojos, ves dónde termina y haces la cuenta. Como tú viste que inició donde terminó, pues para ti el desplazamiento es de 0 metros, ¿no? O 0,0, como quieras verlo. Bueno, entonces, basándonos en esta diferencia entre distancia y desplazamiento, podemos ver la diferencia entre velocidad
y entre rapidez, que es esto, y velocidad, que es esto de aquí. Ahora, hay un par de consideraciones. Nosotros vimos en este ejemplo lo que era la rapidez media. Así como hay rapidez media, repito, hay velocidad media. ¿Ok? Sí, se puede calcular, en este caso, pues el desplazamiento recorrido o el desplazamiento entre el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de cosas que son medias, repito, significa que aquí en medio hay muchos cambios de velocidad, por ejemplo, pero no los tomamos en cuenta. Solo tomamos en cuenta todo lo que recorrió y en cuánto tiempo lo hizo. ¿Sí? No nos importa que si aquí se detuvo, aquí fue muy rápido. No, 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 no. Queremos saber los totales. Eso es la media. Pero no es la manera más eficiente de medir la velocidad de un objeto, ¿cierto? Para medidas más precisas, es decir, que yo tengo una trayectoria, digamos que este es un camino, ¿no? Recto, después viene para acá, luego sigue por aquí y aquí. Digamos, si yo quiero saber cuál es la velocidad que lleva mi móvil en este punto de acá, entonces no me sirve la velocidad media. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular algo llamado rapidez instantánea, ¿sí? Es decir, es una cantidad escalar que representa la rapidez en el instante en que el automóvil está en un punto arbitrario C. Este es mi punto arbitrario C. Yo quiero saber cuánto mide acá. Este es el punto C. ¿Cuánto mide ahí su velocidad? Bueno, por otro lado, si yo puedo calcular la rapidez, también puedo calcular la velocidad. Y la velocidad instantánea es una cantidad vectorial que representa la velocidad v en cualquier punto C, ¿sí? En este punto C en particular. Por lo tanto, la razón de cambio es la razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo, ¿ok? Sin embargo, lo que yo voy a hacer es tomar límites más pequeños, ¿ok? En realidad, este cálculo es el cálculo de un límite. Pero bueno, no ahondaremos mucho en eso. Me gustaría que pusiéramos atención a lo que dice acá. Dice, en este capítulo nos ocuparemos del movimiento en trayectoria recta. De modo que las magnitudes de la rapidez y la velocidad serán las mismas en cada instante. Es decir, para nosotros, en muchos problemas, la rapidez y la velocidad va a ser casi lo mismo. Luego sigue diciendo, si la dirección no cambia, la rapidez instantánea es la parte escalar de la velocidad instantánea. ¿Ok? Sin embargo, es un buen hábito reservar el término velocidad para la descripción, ojo, más completa del movimiento. Es decir, que si queremos ser más precisos, pues es mejor hablar acerca de la velocidad. Como veremos en secciones ulteriores, o sea, después, un cambio de velocidad puede originar también un cambio de dirección. En tales casos, los términos velocidad y desplazamiento son más apropiados que rapidez y distancia. O sea que siempre va a ser mejor hablar de velocidad y de desplazamiento en vez de rapidez y distancia porque son términos más completos. ¿Te das cuenta? El ejemplo nos lo dice. Este ejemplo de acá. Si yo digo, un automóvil se mueve a 75 kilómetros por hora, tú dices, ok, está bien. Pero si te digo, un automóvil se mueve a una velocidad de 75 kilómetros por hora, pero con 0 grados de dirección. Ah, ok. Entonces, pues va a un lugar, no sé, F, por acá. Pero a mí no me interesa el lugar F, me interesa el lugar G. Ah, pues fíjate que también hay un camión cuyo vector velocidad es de 75, pero con dirección pi. Es decir, que va a la dirección a que a ti te interesa. ¿Ok? Entonces, con más información, pues ese vector puede ser de más utilidad que solamente hablar acerca de la rapidez. Esto sería rapidez. V igual a 75 kilómetros por hora sería solamente rapidez. Pues sí, son 75, pero pues ¿para dónde va? No lo sé. Entonces la rapidez no te da mucha información, la velocidad sí. Bueno, entonces espero que haya quedado claro la diferencia entre velocidad y rapidez. Uno es un vector, el otro no. Uno trabaja con la distancia y el otro con el desplazamiento.